¿Tú crees que en la humanidad siempre hemos tenido las mismas preguntas? ¿Qué pasa después de la muerte? Si es que pasa algo, ¿no? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Somos libres? Son esas grandes preguntas y eso es, yo creo, que el núcleo de la filosofía. ¿Qué hay después de la muerte? Yo creo que la respuesta correcta desde el punto de vista filosófico es... Intentando aglutinar todos los filósofos y todas las teorías, ¿cuál sería la fórmula del éxito? Vale, nosotros normalmente solemos entender la palabra éxito como el éxito material. Los filósofos clásicos nunca lo hubieran considerado una vida de éxito. Imagínate que un día se apareciera un espíritu y te revelara que toda tu vida va a volver a pasar tal y como la has vivido. Si tú, ante la idea del eterno retorno, dices, ostras, ¿qué palo? Estás viviendo mal. Los seres humanos llevamos discutiendo todas estas cuestiones desde hace siglos y nadie ha conseguido nunca la manera de convencer absolutamente a todo el mundo. ¿Qué va a pasar en un futuro con la inteligencia artificial? Yo creo que aquí el problema es que el tipo de sustitución que te da la IA es tal que te da el resultado sin necesidad de que tú pases por el proceso para llegar hasta ahí. Y creo que ese es un problema porque al final a pensar, ¿cómo aprendemos? Aprendemos pensando. Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Enric, ¿Qué tal? bienvenido. Muchas gracias, estoy contento de estar aquí contigo. Yo también, muchísimo. Y siempre que me siento con gente como tú, que podemos hablar de las grandes preguntas, que podemos hablar también de las pequeñas preguntas y de mezclar, ¿no?, de todo. Es como una mañana como la de hoy, aprovechada al 100%, así que gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a empezar por... ya a piñón. Venga. ¿Vale? Porque me has traído aquí tu libro, Claro, que aprovechando. es fantástico, os lo recomendamos a todos. Hay filosofía en tu nevera. Las grandes preguntas donde menos te lo esperas, que es donde siempre surgen las grandes preguntas. Cuando no te las esperas, te llegan. Pero, ¿tú crees que en la humanidad siempre hemos tenido las mismas preguntas? O sea, posiblemente siempre las mismas no, pero yo creo que hay como un núcleo de preguntas fundamentales que sí que hemos tenido siempre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué pasa después de la muerte? Si es que pasa algo, ¿no? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Somos libres? ¿Soy responsable de lo que hago? ¿Hasta qué punto? ¿No? Yo creo que esas son las grandes preguntas de la filosofía. Y si tú miras la historia de la filosofía, son las preguntas que siempre nos hemos hecho, que siempre se han hecho los filósofos, ¿no? Luego hay otras preguntas que van y vienen. Pero da la impresión de que la filosofía tiene como dos tipos de preguntas, podríamos decir. Esto lo dice un filósofo que se llama Gabriel Marcel, que era un existencialista francés del siglo XX. Dice, en la filosofía hay problemas, ¿sí? Es decir, como esas preguntitas que a veces tienen mucho éxito en una época determinada, pero que se van más o menos resolviendo y luego pasan de moda. Pero luego están los misterios, que son esas grandes preguntas que da igual lo mucho que reflexiones sobre ellas, da igual la cantidad de luz que arrojes sobre ese tema, parece como que siempre queda mucho más por descubrir, ¿no? Y eso es, yo creo, que el núcleo de la filosofía y lo que anima al espíritu filosófico, ¿no? El encuentro con ese misterio o con esos misterios que nos interpelan porque dices, ostras, da la impresión de que estoy en esta vida para encontrarme con estas preguntas y las tengo que enfrentar, y que por mucho que avanzo, sí, muchas veces podemos arrojar mucha luz, pero parece como que siempre hay más para sacar de ahí, ¿no? Es como el burro que nunca se come la zanahoria, Claro. y que, o el mapa interminable de Zelda, que vas descubriendo un poco más, pero se va construyendo. Entonces, no es como algo que nos sobrepasa, ¿no? Es decir, es que nunca conseguiremos el porqué final, el monstruo final. Sí, y de hecho, en la historia de la filosofía hay como dos grandes actitudes ante eso. Está la actitud pesimista, que podrías llamar, ¿no? De el escéptico, de decir, bueno, es que nunca vamos a poder resolver estas cuestiones y por tanto
nos lavamos las manos, nos encogemos de hombros, decimos suspendemos el juicio, ¿sí? Nadie puede saber nada aquí, nadie puede conocer cuál es la verdad, no nos podemos realmente orientar y pues al final pues dejas de hacer filosofía, porque si realmente no tienes esa confianza de que puedes avanzar ni que sea poquito a poquito, pues no lo vas a hacer, ¿no? Y luego el optimismo de decir, bueno, a lo mejor no podemos encontrar la respuesta última definitiva, pero podemos avanzar y en ese camino vamos a ir descubriendo cosas que pueden ser fascinantes, ¿no? Enric, vamos a hablar de todas ellas, Venga. ¿no? Grandes preguntas. Yo creo que hay muchas grandes preguntas. Pero creo que hay una que es la más importante. Y no sé para ti cuál será, pero para mí, haciendo un podcast con nuestro querido Javi Santaolalla, que le mandamos un beso desde aquí, hablábamos de muchas de ellas, ¿no? De pues hay más vida en el espacio, somos los únicos, ¿qué es Dios? Pero hay una que a mí me atormenta además ahora a nivel personal, que es ¿qué hay después de la muerte? Claro. Sí. Y yo creo que esa es, no sé si es como la principal, pero es una de las que más nos molestan, ¿no? Como preguntas. De hecho, Platón decía que la filosofía es una preparación para la muerte, ¿sí? Porque al final, si lo piensas, la muerte es como mínimo es dejar de estar en este mundo, ¿no? Entonces, si hay algo después, tiene que ser algo en lo que tú estás sin tu cuerpo, ¿no? Entonces, la filosofía, como es abstraerse, intentar abstraerse de los sentidos e intentar alcanzar esas verdades más abstractas, más eternas, podríamos decir, con Platón, pues es como una preparación para la muerte, ¿no? Es una preparación para morir. Y al final, el encuentro también personal con la muerte puede ser muy duro existencialmente. Yo creo que nos pone delante de la pregunta última, que es también ¿para qué estamos aquí? ¿Sí? Y al final esa es una pregunta que despierta mucha investigación filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Yo creo que la respuesta correcta desde el punto de vista filosófico es no sabemos, ¿sí? No sabemos desde el punto de vista filosófico. Sócrates, por ejemplo, en la Apología, si tú lees la Apología de Sócrates, es como el diálogo en el que Platón narra el juicio a Sócrates cuando lo condenan a muerte por básicamente practicar la filosofía y molestar a la gente que no quería ser molestada con las preguntas. Pues básicamente termina diciendo que, bueno, pues me habéis condenado a muerte y hay mucha gente que se arrancaría los pelos ante esto y tal, pero yo me encojo un poco de hombros y digo, bueno, es que a lo mejor no sabemos realmente si es algo malo la muerte, ¿no? Porque no sabemos qué hay después y si hay algo después a lo mejor es algo bueno, ¿no? Entonces decía Sócrates eso de que temer a la muerte no tiene como un sentido realmente racional porque no sabes si estás temiendo algo que en el fondo es bueno, ¿sí? Y que en lugar de temer a la muerte hay que temer, pues, por ejemplo, caer en la injusticia o ser malo, ¿no? Esas cosas que realmente sabemos que nos destruyen, ¿no? Yo creo que quizás Sócrates exageraba un poquito, yo creo que sí que tiene su sentido, ¿no? Temer a la muerte, o al menos desde el punto de vista existencial creo que es comprensible, ¿sí? Que temamos a la muerte o que nos choque, que nos deje fuera de combate, ¿sí? O sea, yo no iría hasta ese punto con Sócrates, pero creo que también tiene esa sabiduría de decir, bueno, pero si tú te paras a pensarlo, a lo mejor, ¿sí? No está tan claro, ¿no? Que no haya nada, ¿no? Por ejemplo, de hecho, hay mucha gente que es como, no, está clarísimo lo que pasa después de la muerte y es nada, ¿no? Y luego pides una argumentación y las argumentaciones suelen ser pues pobres o suelen ser, no, pues es que ya está demostrado científicamente. Yo pienso, bueno, ¿en qué laboratorio se ha demostrado eso? O sea, que me expliquen con qué experimento. ¿Qué evidencia hay detrás de eso, no? Hay, ¿no? O sea, lo que tienes es evidencias de ciertas correlaciones entre la mente y entre el cerebro y la mente, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de ahí saltas a decir que, bueno, cuando se apague la vida del cerebro, se tiene que apagar también necesariamente la mente, ¿no? Pero eso, digamos, no es un argumento que sea como completamente apodíctico, necesario, que tenga como conclusión algo inevitable, ¿no? Es una inferencia a la mejor explicación, pero también podría haber otras hipótesis con las que explicar esa misma evidencia de esas correlaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo en último término, desde el punto de vista filosófico, creo que... Lo voy a poner de esta manera. No sé si se puede llegar a una respuesta desde el punto de vista filosófico. Hay también los argumentos
tradicionales a favor de que hay algo en el ser humano que no muere, ¿sí? Por ejemplo, el clásico argumento aristotélico tomista de que, bueno, nosotros somos capaces de entender las esencias de las cosas, ¿sí? Y al entender las esencias de las cosas es como que estamos poseyendo en nuestra mente su naturaleza al margen de las condiciones de su materialidad, ¿no? Okay. Yo cuando entiendo lo que es ser un hombre, o cuando entiendo lo que es ser un perro o ser un gato, etc. Sí, el mar, la naturaleza. El mar, estoy entendiendo algo que está como al margen de ocupar un cierto espacio, en un cierto lugar en el espacio, un cierto momento en el tiempo, ¿no? Porque estoy entendiendo lo que es ser hombre y lo que es cualquier hombre en cualquier lugar del espacio, en cualquier momento del tiempo, incluso hombres que no existen, por ejemplo, y podrían existir, etcétera, ¿no? Entonces parece como que estoy aprendiendo con la mente algo que escapa de la materialidad, ¿no? Y eso algunos filósofos lo consideran como señal de que hay algo en el ser humano que escapa de la propia materialidad del cuerpo. Bueno, es que ¿no? eso es la esencia del ser humano. Claro. En teoría, esa línea, efectivamente. En teoría es la humanidad, ¿no?, que nos diferencia pues de un perro que a lo mejor no tiene conciencia ni de sí mismo. Bueno, no lo sé, claro, si la tiene o no la tiene. No tienen la capacidad de abstraer esos conceptos universales, ¿no? Ya. Pero claro, o sea, sí, eso de nuevo vuelven a ser, digamos, argumentos filosóficos. Creo que como mínimo son argumentos interesantes que plantean un desafío sobre toda la postura que cree tenerlo ya clarísimo, que aquí no hay ninguna evidencia en contra de su posición ni nada, pero tampoco yo sé si es algo que hay que considerar como definitivo y tal, ¿no? Entonces, yo en este tema, al final, desde el punto de vista de la filosofía, termino casi siempre en una especie de, bueno, pues a lo mejor no se puede saber, o a lo mejor como mucho tienes evidencias que apuntan en cierta dirección y puedes más o menos tomar una cierta postura, ¿cómo se dice?, provisional, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto la filosofía puede dar con algo más que eso. Claro. Entonces, ahí ya no sé si es un tema en el que la filosofía tiene que dejar paso a, por ejemplo, a la religión o la fe o otras formas de conocimiento. Uh-huh. Enric, cuando hablamos del propósito, o sea, hay un concepto enorme, ¿no?, gigantesco, que es el concepto de la felicidad, ¿no? De abrazar tu propósito, en teoría, hace que tú seas feliz, ¿no? Y la felicidad es el último, el goal final, ¿no? Es decir, yo es que quiero vivir feliz, sí, ¿no? Todo el mundo quiere vivir feliz. Cuando yo puse el título de este podcast, La fórmula del éxito, y hablando con muchísima gente, ¿no?, hemos intentado resumirlo en la fórmula del éxito es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Estas tres cosas no las puedes comprar con dinero, tienes que ganártelas, ¿no? O sea, al final todo conlleva pues eso, a estar aquí y ahora, tranquilo, tu cuerpo bien y tu casa llena de amor. No significa que estés enamorado o no, sino que tengas relaciones que te construyan y que estés bien. Intentando aglutinar todos los filósofos y todas las teorías, ¿cuál sería la fórmula del éxito que Enric Gel nos propone? Me gusta la que has propuesto tú. Y de hecho creo que es muy importante que haya esas definiciones del éxito, porque nosotros normalmente solemos entender la palabra éxito como el éxito material, ¿no? Yeah. La persona que gana mucho dinero, que tiene una carrera muy exitosa, ¿sí? Yeah. Y eso es una vida de éxito, ¿no? El gran empresario, el gran, digamos, millonario, el que no sé qué, etcétera, ¿no? Pero luego a lo mejor se ha casado 50 veces, ¿no? Yeah. Ha abandonado a sus hijos, por ejemplo, pero a eso lo seguimos considerando una vida de éxito porque ha logrado, yo qué sé, X... Un yate. Un yate, por ejemplo, ¿no? Porque sí, exacto, porque tiene un yate o 2 o 3, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque eso, los filósofos clásicos, por ejemplo, Platón, Aristóteles y tal, nunca lo hubieran considerado una vida de éxito, ¿sí? Al contrario, hubieran dicho que eso es un fracaso de vida, ¿sí? O sea, que tú puedes tener un éxito material impresionante y fracasar como ser humano, que es justamente el papel que tenías que realmente cumplir, ¿no?
Entonces, Aristóteles tiene esta noción de la eudaimonía, que normalmente es lo que se traduce por felicidad, ¿no? Dice, el fin último de todas nuestras acciones es la eudaimonía. A mí no me gusta traducirlo por felicidad, aunque normalmente lo hago porque al final es la manera en la que se ha traducido siempre, pero no me gusta porque nosotros entendemos por felicidad, sobre todo, una especie de bienestar psicológico, ¿sí? Emocional, en plan de estar alegre, estar contento, ¿sí? Y para Aristóteles la vida feliz incluye la vida del sentimiento, ¿sí? O sea, una vida feliz no es una vida que vives deprimido siempre, obviamente, pero incluye más que eso, ¿sí? Incluye el éxito en muchas otras áreas del ser humano que no solo la sentimental, ¿no? Entonces a veces se traduce por florecimiento, por la vida buena. Hay un filósofo que realmente lo traduce por éxito, ¿sí? O sea, que también sería como la vida exitosa es la vida realmente eudaimónica, ¿sí? Y bueno, ¿qué incluye la eudaimonía? Pues va a incluir efectivamente un cierto bienestar material, ¿sí? Porque Aristóteles decía que uno no puede ser realmente... No puedes tener una vida realmente buena en la miseria absoluta, ¿sí? Porque, bueno, necesitas tener unas ciertas condiciones materiales cubiertas, ¿sí? Pero incluye mucho más que eso, pues incluye la virtud, ¿sí? Es decir, pues, oye, haber cuidado, pues, no sé, una persona que caiga en vicios, por ejemplo, extremos, ¿no? En plan, o sea, que tenga una cierta moderación por lo que respecta a los placeres sensibles, ¿no? Del cuerpo, de la comida, la sexualidad, etcétera, ¿no? O sea, que no desprecia ese aspecto de su naturaleza, porque al final forma parte de él, pero que tampoco se entrega a esas pasiones de manera completamente desmedida, ¿no? Pero luego también es una persona que no descuida el aspecto social de su propia vida, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Pues que tiene relaciones, ¿sí? De amor, por ejemplo, de amistad, que también es una parte muy importante de la vida feliz para Aristóteles, la propia amistad política también, ¿sí? Es decir, no solamente la amistad más cercana, sino tener una comunidad en la que juntos trabajamos para un bien común, ¿sí? Y luego la propia vida intelectual, Aristóteles, Platón, etcétera. Pues una persona que muera sin nunca haberse planteado las grandes cuestiones tampoco es una vida completamente exitosa, porque ha descuidado una parte de su ser que es de las más íntimas, ¿sí? Que es todas esas preguntas que llevamos dentro y que en algún momento nos hacemos sí o sí, ¿no? Entonces, incluye todas esas dimensiones para mí la vida, digamos, exitosa en una cierta jerarquía. O sea, por ejemplo, yo consideraría el bienestar material menos importante que tener, digamos, unas relaciones de amor fuertes y sólidas, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que incluir como todas esas dimensiones. Es fantástico esto, Enrique, y me encanta hablarlo contigo porque yo creo que la visión del éxito ahora, tú la podíamos ver, o nuestros padres la podían ver con un hombre fumándose un puro en un Ferrari, pero ahora la puedes ver en un cuerpo sano, ¿no? Cuando ves a alguien que está corriendo por la calle. A mí me pasa. Cuando yo veo a alguien que está corriendo por la calle mientras yo estoy enfrascado en una vorágine de tengo que ir a buscar a mis hijas al colegio, tengo que tal, no sé qué, trabajar, pienso, este chico, esta chica o este hombre, esta mujer son exitosos en este momento porque son dueños de ese instante para poder trabajar su cuerpo, ¿no? Para mí el éxito es ser dueño a lo mejor de tu tiempo, poder cuidar de tu cuerpo, poder cuidar de tus relaciones. Y no sé si has visto la imagen de ese hombre italiano, que es un señor muy moreno, que está sentado en una silla de plástico que pone tutto pasa en el pecho, que es una expresión italiana de todo pasa, vale, ¿no? Y es como un meme, ¿no? Que en internet, ¿no? Es decir, este hombre no se ha tomado un batido de espirulina en su vida, no ha tomado ninguna de esto, se toma una cerveza, un café y una pizza y ha llegado siendo feliz a los 90 años, ¿no? Eso, el concepto de desmaterializar la felicidad y llevarlo a un estado de ánimo. O a un estado de ánimo el éxito en sí. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que es importante hacer eso.
Porque si no, o sea, la importancia que tiene tener estas discusiones es que al final las vidas exitosas que nosotros concebimos son las vidas exitosas que luego buscamos, ¿vale? Entonces, si en la sociedad estamos todo el rato considerando exitoso a la persona eso, que consigue mucho dinero, que no sé qué, que no sé cuántos, al margen de todas esas otras dimensiones que nosotros mencionábamos, pues esa es la imagen de la persona feliz que estamos canonizando socialmente y por tanto esa es la que estamos proponiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, y esa es hacia donde van a virar, ¿no? Y el problema es que si la felicidad no está realmente ahí, pues estamos llevando a un montón de gente por el camino completamente incorrecto, ¿sí? Entonces, a perder el tiempo e incluso perder la propia vida, ¿no? Porque al final, el tiempo que uno gasta en intentar realizar un ideal de vida es tiempo que no se puede luego recuperar. Por tanto, es importante reflexionar sobre estas cuestiones. Esto lo dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, nada más empezar. Dice, es importante tener esta reflexión sobre la vida feliz porque nosotros somos como arqueros que tienen que dar en un blanco, pero ahora mismo no saben dónde está ese blanco. Total. Entonces, ¿quién se pondría a disparar sin haber antes hecho una pequeña investigación de hacia dónde tiene que disparar? ¿Sí? Nadie, sería absurdo. Pero es eso lo que hacemos con nuestras vidas, porque vivimos sin haber pensado antes cómo tenemos y cómo queremos vivir, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta reflexión, porque vida solamente tenemos una, ¿no? Y entonces hay que apuntar bien, ¿sí? Porque es una única oportunidad para acertarla. El poder de las buenas decisiones. Exacto. El poder de establecer buenas decisiones. Y un concepto fantástico que hablas, que es el tiempo. Algo que se nos escapa, que intentamos parar, que intentamos ahora todos los grandes magnates intentar vencer a la muerte, todas estas cosas, ¿no? El concepto del tiempo. Filosóficamente hablando, ¿qué filósofo, qué idea tienes en la mente para abordarlo? Pues es otro tema complicadísimo. San Agustín decía, ¿qué es el tiempo? Cuando no me lo preguntan, lo sé. Y cuando me lo preguntan, no lo sé, ¿no? Qué bueno. Entonces, realmente es un gran misterio. Dentro de la filosofía hay como dos grandes posiciones, ¿vale? Para meternos, digamos, en la discusión más como metafísica, más abstracta. Que son lo que llamamos de manera muy poco, digamos, original, la teoría A y la teoría B del tiempo, ¿no? Nos hemos roto la cabeza para buscar el nombre. Entonces, la teoría A es como la de sentido común, que lo que te dice es que, bueno, pues el tiempo es como algo que realmente fluye, ¿sí? O sea, es algo que realmente está pasando y que solamente existe como tal el presente, ¿sí? El pasado ya pasó y no existe ya. El futuro no ha pasado todavía y, por tanto, no existe todavía tampoco, ¿vale? Lo único que existe es el momento presente, que es un momento que va fluyendo hacia el futuro, ¿no? Podríamos decir. Linealmente hacia... Y esa es como la visión de sentido común, ¿no? O sea, todos estamos realmente inmersos en la sensación de que las cosas van pasando, van realmente fluyendo. Hay un movimiento o un cambio real, ¿no? Y luego está la teoría B, que es la idea de que no. Pasado, presente y futuro existen todos de manera como simultánea, entre comillas, por la simultaneidad es un concepto temporal también, ¿vale? Pero la idea es que pasado, presente y futuro existen con la misma categoría ontológica, ¿sí? O sea, no me jodas. Eso es lo que diría el teórico B. Y por tanto, esa sensación de fluir temporal es una especie de ilusión. Realmente no hay un fluir temporal, sino que todos los momentos del tiempo existen como tetradimensionalmente, ¿sí? Como en una... a veces se le llama a esta teoría también la teoría del universo bloque, ¿sí? En plan, pues el universo existe como un bloque temporal ya completamente realizado. No hay nada que esté pasando del presente al futuro, ¿sí? No hay nada que esté fluyendo. Están todos los momentos del tiempo dados y ya está. O sea, la historia está pintada. Está ya todo realizado completamente y no hay un fluir temporal. Todo grabado. Sí. Entonces, ¿cuál es la visión correcta? No, pero un momento. Es que me está estallando la mente. El bloque temporal. Sí. O sea, los dinosaurios, ¿sí? Existen. Ahora, o sea, no ahora, porque no existen en este momento. Pero puedes decir esto que ya tengo el TikTok. Puedes decir, los dinosaurios existen, ¿sí?
Lo que pasa es que no existen en este momento temporal, pero existen en otro momento temporal del universo bloque. Vale. Es decir, en cambio, la teoría A, yo no puedo decir que los dinosaurios existen en ningún sentido. Puedo decir que existieron, pero ya no existen. ¿Sí? Existieron en el pasado, pero ese pasado no está en ninguna parte ya. ¿Sí? Ya dejó de ser. Pero en la teoría del universo bloque no ha dejado de ser. Está ahí. Lo que pasa es que en otro digamos, instante o en otro momento de la línea temporal. ¿Y en el futuro? Y en el futuro también. Pues los hombres viviendo en Marte. Los colonizadores de Marte existen, pero no ahora. ¿Sí? Existen en un momento temporal del futuro. ¿Sí? Del futuro con respecto a mí. ¿Sí? Porque para ellos no es el futuro, para ellos es como el presente. Entonces, presente, futuro, pasado, en esta teoría son como conceptos completamente relativos, porque no hay ningún momento del tiempo que sea privilegiado. ¿Sí? Porque todos existen como a la vez. Pero desde un punto de vista, claro, experiencial, Sí. o sea, nosotros podemos decir que lo único que existe es el presente, porque yo no puedo volver al día que yo nací. Claro. O no puedo ir al día que voy a morir. Sí. Solo estoy en el día de ahora mismo. Sí. O sea, si la teoría B es correcta, ¿sí? Si la teoría del universo bloque es correcta, decir que solamente existe el momento presente es falso. Claro. ¿Sí? Eso es falso. Obviamente yo solamente estoy aquí y ahora. Y no tengo las capacidades para ir a otro sitio. No tengo bueno, al menos que sepamos. Podría ser compatible el viaje temporal con la teoría B. Porque, bueno, si existe ese lugar, ese tiempo, si existe ontológicamente, como mínimo por principio, se podría llegar como a viajar a ese momento, ¿vale? Javi Santaolalla, ayúdanos. Podría haber como ciclos de estos temporales que lo llaman y tal. Pero bueno, entonces, ¿cuál es como la correcta? No sé, es una discusión realmente muy potente dentro de la filosofía. Hay argumentos muy interesantes a favor de las dos teorías. Luego hay mezclas entre las dos teorías también. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la posición correcta es la teoría A, ¿vale? Es decir, la idea de que el fluir temporal es un fenómeno real, objetivo del mundo. Ahora te digo por qué pienso eso, pero antes digo, pero no tengo ni idea, de hecho es un área de la filosofía en la que no me he metido demasiado, o sea, no tengo ni idea de cómo se resuelven muchas de las dificultades que tiene esa teoría, porque tiene dificultades. Tiene ciertas dificultades que se siguen discutiendo y se discuten, ¿no? O sea, las dos tienen dificultades. Ahora, ¿por qué creo que hay que pensar que es la correcta? Porque a mí me gusta defender lo que se llama una filosofía del sentido común, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir por eso? Quiero decir que como filósofos o al meternos dentro de estas cuestiones filosóficas, tenemos que empezar por algún lado. ¿Sí? Porque siempre uno reflexiona desde unos ciertos puntos de partida, porque si no, no puedes reflexionar. Vale. O empiezas desde un cierto punto o no puedes reflexionar, ¿no? Siempre reflexionas a partir de algo. Entonces, la gran pregunta es ¿qué tomamos como punto de partida? ¿Qué tenemos que tomar como punto de partida? Y yo creo que el punto de partida de la reflexión que tenemos más a la mano y que es como el más razonable para tomarlo como punto de partida es todas esas cosas que en mi vida ordinaria doy por supuestas, ¿sí? Cuando no estoy pensando filosóficamente, ¿sí? Como por ejemplo que el fluir temporal es un fenómeno real. Que mañana va a amanecer. Que mañana todavía no ha sucedido, pero que va a amanecer, por ejemplo. Que mañana va a amanecer, que tú y yo, que tú eres una persona de verdad, con un mundo interior consciente, subjetivo. Sí, no soy un holograma. Que no es un holograma, no eres un robot, por ejemplo, no eres no soy la Matrix. Un zombie filosófico, no estoy en Matrix, ¿no? Todos esos son cosas que yo no puedo demostrar. O sea, yo no puedo demostrar que tú eres realmente consciente. No lo puedo demostrar. No tengo ningún acceso directo. ¿No es verdad? Yo no tengo ningún acceso directo a tu conciencia, tus pensamientos, tú tal, ¿no? Pero yo te lo juro que sí, ¿eh? Ya, pero... que soy una persona y que pienso cosas y me pongo triste, Yo te creo. O sea, no te seguro, ¿eh? Pero, por ejemplo, en filosofía hay un concepto que se conoce como el zombie filosófico, ¿no? Que es la idea de que
Zombie filosófico es una copia física exacta de ti, átomo a átomo, molécula a molécula, neurona a neurona, que se mueve, comporta, habla exactamente igual que tú, pero que no tiene conciencia. ¿Sí? Entonces, el zombie filosófico me diría, pero yo te juro que soy consciente, pero no sería consciente. ¿Sí? Entonces, yo no puedo demostrar que tú no seas un zombie filosófico, no lo puedo demostrar, ¿sí? No hay nada que pueda hacer, pero no tengo ninguna duda de que no lo eres, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues precisamente porque yo, de manera espontánea y natural, ¿sí? Mis facultades cognitivas, al entrar en contacto contigo, sencillamente se forman la creencia de que tú no eres un zombie filosófico, que eres una persona de verdad, ¿no? Ahora, si yo tuviera que demostrar eso, primero no tengo ni idea de cómo empezaría a demostrarlo. O sea, no puedo demostrarlo, ¿vale? Entonces, es algo que solamente puedo tomar como un punto de partida y luego decir, bueno, y si en algún momento obtengo evidencia en contra de que seas una persona de verdad, ¿no? Yo qué sé, de pronto te empiezan a rodar los ojos y salen unas chispas aquí del cuello y tal, pues voy a decir, vale, pues a lo mejor Uri empieza a volar, es un robot o empiezas a volar o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? O pues a lo mejor pienso entonces, vale, pues Uri es un robot, ¿no? Pero de buenas a primeras voy a asumir que eres como me parece que eres, es decir, una persona de verdad, ¿no? Entonces esto, hay algunos filósofos que lo ponen como en forma de eslogan, que sería así: si algo me parece que es verdad, tengo que pensar que es verdad, a menos que tenga buenos motivos para pensar lo contrario, ¿sí? Es decir, cuando tenga buenos motivos para dudar de la apariencia, entonces voy a dudar de la apariencia. Pero mientras no tenga buenos motivos, será completamente irracional que yo me ponga ahora a dudar. Ostras, a lo mejor Uri realmente no es una persona de verdad, voy a intentar demostrarlo y tal, ¿no? Eso, o sea, a veces cuando he explicado esto, hay gente que me dice, no, pues tendrías que dudar realmente de si esa persona es de verdad. Y yo, ¿cuántas veces has hecho eso en tu vida? No, claro. Nunca. Pero Nadie lo hace. No lo hacen hasta ahora. Ya, pero primero, no lo hacen, ¿sí? Nunca lo han hecho. Y lo van a hacer ahora porque lo han pensado y mañana ya se habrán olvidado y no lo volverán a hacer nunca más, ¿no? Entonces... Bueno, pero antes a lo mejor sí que se lo planteaban en otras sociedades. De esta persona viene del más allá, esta persona es una bruja, esta persona es un... ¿no? Es decir, ahora nadie piensa que tú puedes tener poderes mágicos. Pero antes sí, y los quemaban. Claro. Pero entonces... tenemos que tomar como ese principio, ¿no?, que te decía. Es decir, bueno, parece que eres una persona de verdad, ¿sí? No tengo buenos motivos para pensar lo contrario, por tanto, voy a seguir pensando que lo eres, mientras no tenga buenos motivos, ¿no? Yo qué sé, si de pronto, es lo que te digo, o sea, si de pronto sí que obtengo evidencia de que no eres una persona de verdad, pues ahí me lo voy a empezar a plantear. Pero mientras no lo tenga, no tendría ningún sentido hacerlo, ¿no? Porque aparte es como, vale, ¿cómo lo demuestras? O sea, te abro en canal, veo a ver si hay engranajes dentro de ti. Enrique, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? No, por favor. Pero incluso si lo hiciera, fíjate, es que incluso si lo hiciera, digamos, luego te cierro y tal y digo, vale, ya está, Uri, ya podemos hablar porque ahora sí que estoy seguro de que eres una persona de verdad, ¿no? Si lo piensas es en plan, vale, pero ¿qué evidencia tienes de que has hecho ese experimento o esa demostración? La única evidencia que tienes es que te acuerdas, ¿sí? Pero también podría ser, ¿no?, que esa memoria fuera una memoria falsa, que te la ha implantado los de la Matrix o el genio maligno de Descartes, ¿no? Entonces, el problema de no seguir este principio es que enseguida te metes en el rabbit hole, el laberinto del escepticismo, porque si realmente tienes que dudar de las cosas, aunque no tengas buenos motivos para dudar de ellas, pues entonces esto empiezas a dudar y empiezas a dudar de todo y de ahí no sales, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto esto? Perdón, con el tema del tiempo, que nos hemos salido un montón. Bueno, ¿cómo nos parece a nosotros que es la realidad? Nos parece que hay un fluir temporal real, ¿sí? Esa es la posición de sentido común, ¿no? O sea, a todos nos parece que estamos inmersos en una especie de fluir temporal. Pues entonces esa es la posición que tenemos que mantener hasta que no haya buenos argumentos realmente para digamos, refutarlo, abandonarla, ¿no? Y ahí la discusión es, bueno, ¿realmente hay buenos argumentos o no, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, ahí está donde la discusión. Pero creo que es importante este principio porque lo que hace es mostrarte quién tiene la carga de la prueba en la discusión, ¿sí? La carga de la prueba siempre está del lado del que va en contra de las apariencias, ¿sí? Porque las apariencias tienen que tener una especie de prioridad epistemológica, ¿sí? Una especie de ¿cómo se dice esto? De presunción, una especie de presunción de verdad. Pues si no, entonces caemos en ese laberinto del escepticismo. Claro.
Este es un concepto fantástico para el momento en el que estamos viviendo. Porque todo el mundo está en ese escepticismo de todo. Por las redes sociales, por las noticias, por socialmente cómo estamos viviendo. Recientemente, una persona que estaba haciendo un acto público en Estados Unidos, hablando, que te puede gustar más o menos lo que dice, pero no estaba haciendo nada agresivo ni violento. Para gente sí que era agresivo y violento, ¿no? Porque bueno, lo que decía pues les atacaba. Sí. Pero a todas luces es algo que la imagen es tan chocante para todos, ¿no? Que caiga asesinado. ¿Cómo lo ves tú eso? Desde un punto de vista filosófico. Sí, pues yo lo veo con miedo, ¿eh? Además es algo que acaba de suceder, que hace 1 o 2 días acaba de suceder, ¿no? El asesinato de Charlie Kirk. Yo lo veo con miedo porque, o sea, no solamente que suceda eso, sino luego ver mucha gente realmente como justificando el uso de la violencia política contra el oponente, ¿no? Que eso es al final lo terrorífico, ¿no? Porque, bueno, gente loca va a haber siempre en el mundo, ¿no? Pero cuando empiezas a ver, ostras, no, es que no es solamente una persona loca que se le ha ido la cabeza, es que hay mucha otra gente que está celebrándolo, ¿sí? Y que está como diciendo, venga, y ahora el siguiente, y ahora hacemos una lista de los demás, ¿no? Es como, bueno, ojo, ¿cómo hemos llegado ahí? ¿Sí? ¿Cómo hemos llegado al punto de que estás deseando la muerte violenta de tu oponente político? ¿Y cómo retrocedemos? Porque tenemos que retroceder. Porque de ahí a vamos a matarnos entre todos, hay 2 o 3 pasos, ¿sí? Y ha pasado a lo largo de la historia. O sea, ha pasado a lo largo de la historia y nada nos asegura que no puede volver a pasar otra vez ahora, ¿no? Que la teoría del caos, ¿no? El hecho de... Pensamos que estamos por encima de épocas pasadas y que las 2 guerras mundiales no se van a volver a repetir nunca. Estamos al borde de la tercera, ¿sabes? O sea, es como, bueno, no somos mejores que épocas pasadas, ¿no? Entonces, ojo, porque... O sea, yo lo veo con mucha preocupación. De decir cómo está la polarización, que hemos llegado a ese punto y qué tenemos que hacer para retroceder. Y no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y yo creo que uno de los pasos es reconocer que, bueno, estamos discutiendo de cosas que son complejas y, por tanto, podemos tener opiniones diferentes sin que tú me llames estúpido, idiota, charlatán, mala persona, deshonesto, ¿sí? O sea, ese tipo de lenguaje en el que empezamos a demonizar, deshumanizar al que piensa distinto, es peligroso. Claro. Yo creo que es peligroso. Pero cuando tú hablabas de Platón y de la idea de las buenas ideas surgen del amor, ¿no? O sea, creo que estamos diametralmente opuestos a ese pensamiento. Yo creo que estamos viviendo en el odio. La sensación humana de odio, filosóficamente hablando, ¿cómo podemos revertirla? ¿De dónde sale? ¿Por qué es tan visceral y cómo la podemos convertir en amor? No sé de dónde sale. Yo creo que el ser humano es una criatura profundamente herida, ¿sí? Y que tiene tendencias que si les deja rienda suelta y no las vigila, le pueden llevar a ese punto de odiar realmente al que piensa distinto, ¿sí? No estar en desacuerdo, que eso está bien. No creer que se equivoca, que eso está bien. No. Odiar, que es una palabra muy fuerte, ¿sí? Odiar es querer que le pase algo malo, ¿sí? Porque piensa distinto. Entonces, no sé cuáles son los factores que llevan a ese punto. Yo creo que puede haber algo de inseguridad, ¿sí? O sea, incluso la inseguridad. A veces las personas que son más agresivas en la defensa de su punto de vista son las que son más inseguras también en su propio pensamiento. Entonces, de alguna manera, intentan compensarlo con la agresividad, ¿no? ¿Cómo se revierte? No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé, ya me gustaría saberlo. No sé, espero que encontremos la manera. Sí, porque evidentemente hay corrientes de intentar mejorar el mundo, pero
si lo piensas, gente que intenta mejorar el mundo desde un punto de vista incluso, no sé, Greenpeace, ¿no? Desde un punto de vista ecológico, pues hay gente que se enfada con ellos y ellos están súper enfadados también con los otros y es como... Yo creo que... vivir en odio todo el rato, ¿sabes? Yo creo que quizás un punto crucial es darnos cuenta de que, vamos a ver, los seres humanos llevamos discutiendo todas estas cuestiones desde hace siglos y nadie ha conseguido nunca la manera de convencer absolutamente a todo el mundo, ¿sí? Entonces, quizás un poco más de humildad con respecto a las propias posiciones sería algo deseable, ¿no? Porque cuando tú tienes unas convicciones, que está bien tener convicciones, está bien pensar que los demás se equivocan, no pasa nada, ¿sí? Cuando tienes unas convicciones, pero eres consciente de que, oye, estos son temas complejos, que tienen muchas aristas, se pueden ver desde muchas perspectivas diferentes, etcétera, etcétera, creo que nace en uno la realización de que personas igual de inteligentes, razonables y honestas pueden discrepar y no pasa nada, ¿sí? Entonces yo creo que eso hay que recuperarlo otra vez. Esa sensación de que cada uno tiene sus convicciones, está bien tenerlas. O sea, no se trata tampoco de entrar en una especie de relativismo de da igual lo que pienses, todo es verdad, etcétera, etcétera. Pero sí de tener esa conciencia, o sea, esa humildad intelectual de, bueno, yo tengo mis convicciones, pero también puedo entender que otra persona, viniendo de habiendo leído otras cosas diferentes, con otra experiencia de la vida o lo que sea, piense distinto. Empatía. No eso, claro, empatía, compasión. Claro. Sentimientos que a lo mejor te hacen entender por qué una persona se ha ido de África y ha venido a Europa a intentar buscarse la vida y no pensar que esa persona va a venir aquí a hacer algo malo. Claro. Puede ser. Sí, pero no sé cómo se soluciona, ¿eh? Espero que lo consiga. O sea, yo creo que, igual que esto no es algo que pase de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, que una sociedad se degenere hasta ese punto, tampoco es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, ¿sabes? O sea, yo creo que es necesario un proyecto educativo seguramente a muy largo plazo de 2 o 3 generaciones de volver a recuperar esa humildad de dejar que otro piense de manera diferente. Pero en este sentido, lo que estamos todos inmersos de las redes sociales y la viralidad y todo eso que vivimos todos, hace que ideas, conceptos, a lo mejor muy, muy finos, muy insustanciales, puedan adquirir dimensiones épicas, ¿no? Y tenía una conversa con un neurocientífico que vino al podcast, ¿no? Y hablaba de cómo el cerebro estructura las imágenes, ¿no? Entonces él decía que nosotros veíamos un triángulo amarillo, pero no un triángulo perfecto, sino algo que parecía un triángulo y un color que parecía amarillo, y nuestro cerebro, para solucionar eso, directamente era un triángulo amarillo. Entonces eso es un poco lo que la analogía con, pues, una postura en Twitter, una idea, ¿no? Muy general, que puede llegar a ser el triángulo amarillo para miles y miles de personas. Sí, sí. Sí, yo creo que las redes tienen cosas muy buenas, obviamente, pero también estamos empezando a ver las cosas malas, ¿no? O sea, yo creo que no estamos hechos para poder expresar nuestro pensamiento, nada más nos pasa por la cabeza, ¿sabes? O sea, porque al final eso es no pensar, ¿no? Y poner en el mundo cosas que si se quedan solamente dentro de ti, en un momento fugaz, y luego las repiensas y pues no pasa nada, pero si se las pones ahí en el mundo, pueden tener un efecto, digamos, dominó, ¿sabes? Y que puede llegar a ser, pues, peligroso. Sí. Creo que era Humberto Eco, que hablaba hablaba mucho de los medios de comunicación, ¿no? Y de la revolución de los... No sé si lo decía así, ¿no? Los imbéciles, ¿no? El hecho de poder tener un gran altavoz para decir lo que quieras en cualquier momento y que todo eso pues llegue a todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo ahora. Sí. Sí. Y es lo que te decía, tiene cosas buenas, porque está bien que podamos hablar, está bien que podamos discutir a un nivel muchísimo mayor que antes.
Pero claro, si eso no va acompañado de una educación en unas ciertas virtudes cívicas y personales, pues es que va a ser y está siendo el desastre, ¿no? Ahí te leo la frase porque la ChatGPT me la acaba de dar. Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles. Sí. Y es lo que te digo, eso tiene cosas buenas, porque está bien que pueda hablar todo el mundo, está bien que pueda tener voz, pero tiene que ir de la mano con, oye, quizás antes de hablar hay que pensar. Entonces, quizás tenemos que recuperar un poco eso, ¿no? Quizás antes de decir lo primero que se te ha pasado por la cabeza ante cierto acontecimiento, piénsalo como 2 veces, ¿no? El famoso piensa antes de hablar, a lo mejor pues también piensa antes de tuitear, ¿no? Claro, pero en tu caso, un poco. Tú eres doctor en filosofía, tú piensas mucho, es tu trabajo. Sí. Hay otros que no pensamos tanto y hay gente que ya no piensa nada. Pero para ti, ¿hay algún filósofo, alguna corriente que te haya influido mucho en tu forma de pensar? Proponnos algo para poder investigar, proponme algo para poder leer o que a ti te haya servido. O sea, yo creo que una de las grandes obras maestras de la filosofía práctica, ¿vale? Es decir, de la filosofía que uno puede realmente aplicar a su vida, es la Ética Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles tiene cosas que dices, mira, pues a lo mejor esto es, a menos que te dediques específicamente a la filosofía, no hace falta que te lo leas, ¿sabes? En plan, la metafísica, en plan, cosas como súper abstractas y tal, que me interesan a mí muchísimo como filósofo, pero no tienen por qué interesarle a todo el mundo. Pero en la Ética Nicómaco, de lo que está hablando Aristóteles, es de la vida feliz, las condiciones de la vida feliz, y no solamente en qué consiste la vida feliz, sino cómo conseguirla, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de prácticas, qué tipo de costumbres hay que adquirir para poder llevar una vida feliz? Y esto, no sé quién lo decía, pero creo que es verdad. Decía, en la Ética Nicómaco es como el verdadero libro de autoayuda, ¿sabes? Y el mejor libro de autoayuda que se ha escrito nunca, ¿no? Porque al final es un libro orientado a darte las herramientas para aprender a vivir bien, ¿sabes? Que luego hay muchas cosas que obviamente pertenecen a la época de Aristóteles, a sus propias idiosincrasias culturales y tal, que uno tiene que aprender extrapolar, ¿no? A extrapolar o a quitar y tal. Pero digamos la estructura de fondo del pensamiento que él desarrolla ahí, yo creo que es muy necesaria, yo creo, para el día de hoy. Es un libro que yo, por ejemplo, he leído 2 o 3 veces y siempre saco cosas nuevas de ese libro. Háblanos de Aristóteles. ¿Qué quieres que te cuente? Lo que le gustaba comer, cómo entrenaba, si hacía... Es uno de mis filósofos favoritos, ¿vale? De hecho, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es tu filósofo favorito? Yo estoy entre Platón y Aristóteles, ¿vale? Filosóficamente yo me siento mucho más cercano a Aristóteles, pero Platón me tiene el corazón robado, ¿vale? Entonces, Aristóteles, pues ostras, Aristóteles se pasa 20 años estudiando en la Academia de Platón. Termina, digamos, con ideas hasta cierto punto opuestas de su maestro, porque Platón pensaba que existe ese mundo de las ideas, que es el mundo de las esencias universales de las cosas, que existen realmente de modo abstracto y subsistente, ¿no? Es decir, la humanidad existe en otro mundo diferente del mundo material, ¿sí? Y no necesita que nosotros pensemos en ella o que nosotros existamos para ella existir, ¿sí? Al revés, nosotros necesitamos que exista la humanidad para poder ser humanos, ¿sí? Porque si no existiera la humanidad... El mito de la caverna. El mito de la caverna tiene que ver con eso, porque lo que Platón dice es nosotros vivimos inmersos en el mundo material sensible, pero este mundo material no es el más real. El mundo más real es el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, solamente por medio de la filosofía podemos escapar de esa caverna, de las sombras, que es el mundo sensible, y descubrir la verdadera realidad, que es la realidad inteligible, la que yo puedo conocer con la razón, ¿sí? Que es la realidad de las esencias de las cosas, ¿no? La realidad de los universales perfectos, ¿no? El triángulo perfecto, la triangularidad perfecta, ¿no? Entonces, Aristóteles se aparta mucho de Platón porque él, digamos, que rechaza que exista ese mundo
de las esencias separado, ¿sí? Entonces él dice, realmente no existen las esencias separadas de las cosas individuales, ¿no? Entonces él se ha dicho como que Aristóteles lo que hace es bajar las ideas de Platón a tierra, ¿sí? Y si tú miras el famoso cuadro este de la Escuela de Atenas, de Rafael, y ves que las dos figuras centrales son Platón y Aristóteles. Platón está señalando hacia arriba, ¿sí? Con digamos, la mano, en plan, el mundo de las ideas. Aristóteles tiene la mano extendida hacia abajo, en plan, no, el mundo material sensible, ¿sí? Es decir, bajamos esas ideas al mundo material sensible para evitar como ese dualismo tan radical, ¿no? Y la verdad es que es una figura fascinante. Aristóteles luego fue el maestro de Alejandro Magno, ¿sí? Durante 3 años, hasta que Alejandro tuvo que, digamos, asumir el trono con la muerte de su padre. Y es una persona que también estuvo a punto de morir, porque luego cuando matan a Alejandro, cuando Alejandro muere, que no decide ningún sucesor, ¿no? Entonces hay como se quiebra el imperio que él había conseguido y nace un odio muy fuerte hacia todo aquel que haya estado asociado con Alejandro, ¿no? Vale. Que, digamos, en las ciudades griegas que habían sido conquistadas por su ejército, pues nace ese odio. Y de pronto Aristóteles está en Atenas y tiene que huir de Atenas para evitar, pues eso, que lo apalen, ¿sí? Básicamente se dice que al huir dijo, no voy a dejar que los atenienses pequen contra la filosofía por segunda vez, refiriéndose a la muerte de Sócrates, ¿no? Y es una figura fascinante de su pensamiento. Yo creo que realmente él da con la clave de muchas cosas, precisamente porque él intenta seguir un poco esta filosofía del sentido común que yo te decía antes, ¿no? O sea, para Aristóteles la filosofía es una especie de sentido común refinado, ¿sí? El filósofo tiene que tomar esas cosas que el ser humano ordinario ya conoce prefilosóficamente en su experiencia ordinaria del mundo y refinarlo filosóficamente para, digamos, de alguna manera lograr explicar cuantas más cosas mejor de ese pozo de conocimiento previo, ¿no? Es decir, es darle una tecnología a lo cotidiano, ¿no? Es decir, tú tienes esas preguntas, tienes esas inquietudes, esos vacíos, cosas que no logras entender, y la filosofía una herramienta donde acercarte para buscar esas respuestas. Exacto, efectivamente. Y las preguntas son las preguntas existenciales en las que nosotros nos empezábamos el podcast, ¿no? Sí. El hecho de poder ahora girar un poco nuestra vista a todos estos filósofos clásicos, a todas estas corrientes, ¿crees que es algo que tendríamos que hacer más? ¿Crees que también se hace, pero desde un punto de vista bastante artificial? Y te pongo el ejemplo de el estoicismo en Instagram. ¿Cómo lo ves eso? Ya. Yo creo que sí, yo creo que hay que volver a recuperar un poco la sabiduría de la filosofía clásica, la filosofía griega, incluso la sabiduría del estoicismo. Yo creo que es un movimiento que tiene mucho que decirnos al momento contemporáneo en el que estamos, ¿no? De hecho, se parece mucho, tiene ciertas similitudes el momento histórico en el que nosotros nos encontramos, que es un momento de mucha inestabilidad política, mucha inseguridad, mucha incertidumbre, con el momento en el que nace justamente el estoicismo, que también nace para dar respuesta a la inestabilidad social, ¿sí? A que no sabes y no puedes controlar lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo vives en medio de la incertidumbre y en medio de desgracias que pueden estar pasando continuamente y que pueden incluso llegarte a afectar? ¿Cómo vives en medio de eso? Al final es la gran pregunta que intenta abordar el estoicismo. Entonces, yo creo que, o sea, para responder a tu pregunta, yo creo que sí, que hay que, digamos, volver a eso. Y para hacerlo hay varios niveles, digamos, que podríamos llamar de divulgación. Entonces, a mí me gusta pensar que la divulgación no es el punto final de una investigación, es el punto iniciático, ¿sabes? La divulgación es como la puerta de entrada a un mundo mucho más complejo, mucho más rico que lo que yo te puedo explicar en un vídeo de 10 minutos sobre el estoicismo, por ejemplo. O no te digo ya en un vídeo de 1 minuto de Instagram, ¿sabes? Entonces, esas cosas, esas técnicas divulgativas, su objetivo es llamar la atención
para que al menos un porcentaje, lo más alto posible, de las personas impactadas por la divulgación vayan más allá de la divulgación. Y entonces, pues para mí lo que me hace pensar, ostras, he tenido éxito en mi trabajo, es que alguien me diga, conocí a Aristóteles gracias a tus vídeos y ya me he leído la Ética Nicómaco, la Metafísica y no sé qué más, ¿sabes? O sea, para mí eso es, vale, he cumplido mi objetivo, porque mi objetivo es que no te quedes en mi divulgación. Mi objetivo es que vayas a los autores. Que sea una puerta de entrada, ¿no? Sí, efectivamente. A lo mejor desde un punto de vista, pues, desde YouTube, no desde un aula. A lo mejor desde el humor, no desde otros formatos, otras maneras. Hay que aprovecharlo todo. Yo creo que hay que aprovecharlo todo. En tu libro hay cuatro cosas, ¿no? Una de ellas es Adictos a la Filosofía, que os recomiendo que sigáis todos. El canal de Enrique es fantástico. Aquí en la solapa pone que tenías 500.000 suscriptores. ¿Cuántos tienes ahora? Unos 700.000, un poco más. Perfecto. Sí. Y hay como 4 cosas. Una es I Love Platón, del que ya hemos hablado un poco. Sal, con un salero de la caverna, el mito de la caverna que también hemos tratado. Y hay otro que es Yes We Can. Sí. El Yes We Can llevado a Kant. A Kant, efectivamente. Hablemos de Kant. Vale. El imperativo categórico de Kant. Mucho. El imperativo categórico, que yo lo recuerdo de la facultad y de la universidad, pero sí. Yo tengo que reconocer que adoro la filosofía. Ajá. La adoré desde el primer profesor que tuve, que fue Aureli, que le mando un abrazo desde aquí. Y todos los profesores de filosofía que he tenido después en la carrera de periodismo y comunicación. Y es algo que después siempre me ha apasionado cuando lo he estado estudiando, pero después lo he olvidado, no he vuelto a ello. Y cada filósofo que estudiaba, ¿no? Pues me gustaba. Y Kant, quiero que hablemos de Kant. Vale. Así que empecemos. ¿Qué te cuento de Kant? Bueno, Kant, yo recuerdo, te cuento yo lo que recuerdo. Venga, ¿vale? Vale. El imperativo categórico, sí. La crítica a la razón pura. ¿Qué más recuerdo de Kant? Recuerdo que era como un poco, no sé si a lo mejor es un vago recuerdo, pero como una antítesis a lo que era Nietzsche. Sí. Y había como pues esas dos, ¿no?, polaridades. Sí. Y nada más. Kant es un personaje curioso. Se dice que no salió nunca de su ciudad natal. O como mucho salió una vez a dar una clase en un pueblo vecino y ya no volvió nunca más. Entonces vivió toda su vida en el mismo sitio y es curioso porque a pesar de eso tenía el hobby de escribir como libros de viajes. Y el tío lo acertaba. Acertaba efectivamente las cosas que había en esa otra ciudad y tal. Y nunca había estado. Pero era muy aficionado a la literatura de viajes, lo leía muchísimo y luego hacía como sus propias versiones, sus propios resúmenes y tal, ¿no? ¿Qué época fue la de Kant? Esto es siglo XVIII, si no me equivoco. Sí, siglo XVIII, finales creo que ya siglo XVIII. Entonces, Kant está en un momento de la filosofía en el que hay como dos grandes corrientes filosóficas encontradas, que son el racionalismo, que lo que te está diciendo, llevado al extremo, es que el conocimiento proviene casi exclusivamente de la razón y los sentidos son una fuente de conocimiento no fiable. ¿Sí? Si nos acordamos de Descartes, ¿cómo empieza sus primeras meditaciones? Pues dudando de los sentidos. Pues los sentidos no me dan un conocimiento cierto, porque me han engañado muchas veces. ¿Sí? Vale. Seguro que te ha pasado. Ves a una persona a lo lejos, crees que es tu amigo, lo saludas, se acerca y era, no, perdón, me he equivocado. ¿Sí? Pues eso te han engañado los sentidos, ¿no? Los sentidos me han engañado, por tanto, no son una fuente fiable de conocimiento, solamente la razón como pura, al margen de los sentidos. Eso es el racionalismo. Y luego está el empirismo con David Hume, John Locke y tal, que lo que hace es invertir esa otra posición y decir, no, lo que es poco fiable es una razón desligada de los sentidos. Por tanto, nuestra única fuente de conocimiento fiable son los sentidos y tenemos que partir siempre de los sentidos para adquirir conocimiento. Y Kant lo que va a intentar hacer es resolver esa disputa generando una síntesis entre los dos movimientos. Entonces, lo que va a decir, porque digamos que los dos movimientos tienen como sus problemas para Kant. El racionalismo, llevado al extremo, pues es como la razón va construyendo sus teorías de la realidad
completamente al margen de la información empírica y de los sentidos. Sí, de la experiencia. Como se monta sus películas la razón y eso no tiene ninguna conexión con el mundo de la experiencia, entonces no tiene ningún sentido. Pero luego el empirismo radical, y esto se ve en David Hume, si tú solamente quieres tomar como verdadero lo que proviene de la experiencia sensible directa, pues por ejemplo, leyes universales y necesarias como las leyes de la ciencia no las puedes afirmar. Pero en la experiencia todo lo que te da es contingente y particular, ¿sí? Yo nunca he observado que el sol salga mañana, por ejemplo, ¿sí? He observado que el sol salió ayer, antes de ayer, pero eso como mucho es una inducción. Entonces, en mi experiencia, solamente tengo experiencia de casos particulares, no tengo experiencia de ninguna ley universal, ¿sí? La ley universal, como mucho, será una extrapolación de la razón a partir de los datos de la experiencia. Pero claro, si no le dejo a mi razón ir más allá de la experiencia, no voy a poder hacer leyes universales y necesarias, ¿no? O la ética. Otro problema que Kant tiene con el empirismo radical es que termina en una especie de relativismo ético, de escepticismo ético, porque las nociones del bien y del mal tampoco las encuentro en la experiencia empírica. Yo no veo lo bueno, no toco lo bueno, no puedo gustar, oír lo bueno, ¿sí? De hecho, al final lo que te termina diciendo Hume es que ¿de dónde proviene lo bueno? Pues del sentimiento. Si yo veo algo y siento una reacción de desagrado, voy a decir que es malo. Y si siento una sensación de agrado, digo que es bueno, ¿no? De hecho, él tiene un ejemplo que pone Hume, vamos a comparar el parricidio, ¿sí? El hijo matando al padre, con un árbol que su fruto cae, digamos, donde tiene las raíces, y con el tiempo ahí nace otro árbol que acaba arrancando al primero, ¿sí? Y lo que Hume dice es que empíricamente estos dos escenarios son equivalentes, porque en los dos casos tenemos la progenie provocando la muerte del padre. Pero uno lo llamamos malo y al otro no tenemos ninguna reacción moral adversa a eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? No está en lo empírico, porque en lo empírico son equivalentes. Por tanto, dice Hume, está en el sentimiento. Uno de los dos casos me provoca una reacción sentimental adversa. Pero claro, entonces, si yo pongo la ética en mi reacción sentimental, si yo no tengo una reacción sentimental adversa a el parricidio, pues el parricidio voy a decir que no está mal, ¿sabes? Entonces, esos problemas que ve Kant en el empirismo los quiere corregir. Entonces, claro, es que ahora que has dicho esto, discúlpame que te torce, estaba pensando en mi hija matando una hormiga o matando un mosquito, claro, o matando un perro. Exacto. ¿No? Es como... Sí. Exacto. Pues Hume diría, bueno, es que todo eso es... Matar una hormiga es lo mismo que matar un... Es lo mismo, es un ser vivo provocando la muerte de otro ser vivo. Entonces lo que pasa es que ante unas cosas tenemos unas ciertas reacciones emocionales y ante otras no. Y entonces lo bueno y lo malo radican en eso, ¿vale? Pero eso tiene un montón de problemas, porque entonces hago depender el bien y el mal de mis reacciones emocionales contingentes. Subjetivas. Y digamos, nosotros sabemos que podemos sentimentalmente acostumbrarnos a cosas malas. Sí, o un psicópata acostumbrarse a... O no hace falta ser un psicópata, o sea, mucha gente se va habituando a tener reacciones de indiferencia ante el asesinato de otras personas, por ejemplo, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? De hecho, en este sentido, he hablado con varios psicólogos y psiquiatras hablando de, por ejemplo, la adicción al porno. De normalizar algo en tu cabeza y hay después ya un tema biológico y fisiológico que sucede en tu cerebro acerca de todo eso. Efectivamente. Eso lo decía también Aristóteles, por cierto. La propia habituación a lo malo va generando una especie de naturalización y, por tanto, cada vez tengo reacciones menos adversas a eso. Y si yo con Hume he puesto la raíz de lo bueno y lo malo en el sentimiento, pues si yo no tengo un sentimiento de rechazo hacia algo, pues no es malo para mí, ¿sabes? Entonces eso Kant lo quiere evitar. Entonces intenta hacer una especie de síntesis entre los dos movimientos, de tal manera que la razón va a aportar el elemento universal, ¿sí? El elemento necesario al conocimiento, y los sentidos van como a poner los límites de esa aplicación de la razón. Entonces la razón puede hacer afirmaciones universales y necesarias, pero solo con una base empírica. Si no tiene base empírica, no lo puede hacer, ¿vale? Y entonces esto pues lo va a trasladar a la ética
iba a decir, vale, pues ¿de dónde viene la universalidad y la necesidad de nuestras normas morales? Pues viene de la propia razón, ¿vale? Entonces es la razón la que descubre de alguna manera, o la que tiene como inscrita una especie de ley universal que se aplica a la acción, que, por ejemplo, lo que dice en el imperativo categórico, ¿no? Pues tú tienes, ¿cómo era? Es que lo formula de diferentes maneras. Tienes que obrar de tal manera que el motivo de tu acción o la máxima de tu acción se pueda universalizar, se pueda convertir en algo que todo el mundo haría, ¿no? Por ejemplo, la mentira, dice Kant. Cuando yo miento, ¿sí? No puedo querer que la mentira se convierta en universal. Porque si todo el mundo mintiera, nadie se fiaría de nadie. Por tanto, la mentira sería ineficaz, ¿vale? Entonces, la mentira solamente tiene sentido sobre la base de que no todo el mundo miente, ¿vale? Entonces, eso para Kant muestra que no puedes querer que tu acción sea universalizable y, por tanto, es mala, ¿sí? Es contraria al deber. En cambio, yo qué sé, pues ser compasivo, ser generoso con el pobre, por ejemplo, ¿no? Sí, pues, perdonar. Pues eso sería bueno que se universalizara, por tanto, eso es lo que hay que hacer. O sea, actuar de una forma que todo el mundo actuando de esa manera supiese que está haciendo las cosas bien. Sí, exacto. O sea, tienes que actuar de tal modo que puedas querer que todo el mundo actúe así. ¿Sí? Si no, estás haciendo algo mal. Y luego también habla bueno, para Kant es muy importante el deber, ¿sí? No tanto las consecuencias de tu acción. Porque a veces... no puedes gobernar las consecuencias, ¿no? Aparte de eso, de que no puedes controlar, digamos, exactamente cuáles van a ser las consecuencias de tu acción, si uno pone el bien o el mal en las consecuencias, también termina cayendo en muchas aporías de lo que se llama el consecuencialismo, ¿no? En plan, vale, pues, ¿puedo matar a una persona para salvar a 5? ¿Puedo matar a 1000 personas para salvar a 5000 personas? ¿No? O sea, empiezas a caer en ese tipo de paradojas, ¿no? Y para Kant es en plan, no, hay cosas que son sagradas, ¿no? Como por ejemplo la vida humana o... ¿Matar está mal? No matar en general, pero matar al ser humano inocente o matar deliberadamente a un inocente está mal, ¿no? Pues ese tipo de cosas están terminantemente prohibidas porque atentan contra la dignidad humana, por ejemplo, y el deber lo prohíbe, ¿no? Entonces uno tiene que actuar, para actuar moralmente, tiene que actuar por deber, dice Kant. Sí. ¿Podemos ir a otro? Claro. Nietzsche. Vale. También dentro del discurso político, muchos filósofos han sido rescatados o han sido incluso robados para legitimizar cosas, ¿no? Y Nietzsche, por ejemplo, fue un caso con el régimen alemán. No vamos a decir todas estas palabras porque a YouTube no le gustan y nos joden, pero todo el mundo lo entiende, ¿no? Igual que Marx con una corriente política, ¿no? ¿Qué decía Nietzsche expresamente, ¿no? Del hombre, del superhombre, Volvemos a hacer lo mismo que yo recuerdo de Nietzsche, ¿vale? Yo recuerdo el superhombre, recuerdo el eterno retorno, recuerdo la voluntad de poder. No, esto era Nietzsche. Sí, no, también Nietzsche. ¿También? Sí. Vale. Y luego también recuerdo pues toda la atribución a ciertos regímenes y ideologías que eran totalmente falsas, ¿no? Y que no había una relación directa. Sí, eso es triste en la historia, digamos, del pensamiento de Nietzsche, porque además ahí hay una manipulación también por parte de su hermana. O sea, Nietzsche, digamos que los últimos 10 años de su vida se los pasa completamente catatónico porque tiene un colapso mental, no me acuerdo qué fecha, en Turín en 1889 creo que es. Tiene un colapso mental y los últimos 10 años de su vida se los pasa pues eso, como una persona que no puede prácticamente ni hablar ni hacer nada, ¿no? Y su hermana se convierte en la albacea de su obra y de su pensamiento. Y su hermana tenía conexiones con este régimen, ¿sí? Y lo que hace es empezar a publicar la obra de Nietzsche, metiendo mucha tijera, metiendo mano, cortando, editando, etcétera, de tal manera que pues hay muchas cosas que
decía Nietzsche que las presenta de tal manera que da la impresión que apoya, digamos, el proyecto del régimen este, ¿no? Y la ideología. Y tal, también entiendo que el régimen, fundamentándose en ideas tan potentes como las de Nietzsche, también legitimizaba ciertas cosas y les iba bien como para distribuir ese pensamiento. Sí, ¿no? completamente. Que tampoco, o sea, si tú miras la obra de Nietzsche sin editar, vas a encontrar muchas críticas a ese pensamiento también, ¿sí? Muchas críticas a esa ideología. Lo que pasa es que también es verdad que Nietzsche a veces dice cosas que es en plan, quizás tenías que haber sido más prudente porque eso es muy fácil agarrarlo, ¿sí? Y utilizarlo para legitimar pues ideologías, digamos, malvadas, ¿sí? Ahora bien, digamos, ¿cuáles son como las grandes ideas de Nietzsche? La principal yo creo que es la muerte de Dios. O sea, yo creo que toda la filosofía de Nietzsche se construye sobre este concepto de que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto Nietzsche? Quiere decir que la idea de Dios ha dejado de ser respetable, filosóficamente hablando, en su época. Y por tanto ya nadie puede tomársela en serio y lo que queda es construir un ateísmo que sea filosóficamente sólido. Y el problema que Nietzsche ve es que mucha gente ha dejado de creer en Dios, pero quiere mantener la cosmovisión teísta. O quiere mantener aspectos de la cosmovisión teísta. Pues que yo no quiero en Dios, pero me quiero quedar con los valores cristianos. ¿Sí? Y Nietzsche dice, no, vamos a ver, es un pack, ¿sí? O sea, no puedes tirar por la ventana el fundamento de la cosmovisión y quedarte con los aspectos que sí que te gustan de la cosmovisión. Pero no tiene sentido una cosa al margen de la otra. Entonces, si realmente quieres deshacerte de Dios, tienes que tirarlo todo por la ventana y volver a empezar. Entonces, para Nietzsche, la gran, digamos, inquietud es qué ponemos en el trono vacío de Dios, ¿sí? O sea, tiene un aforismo que me gusta mucho. No me acuerdo cuál es. Pero dice, creo que es en La Gaia Ciencia, el aforismo del hombre loco. Dice, bueno, hemos matado a Dios y esto quiere decir que es como si hubiéramos apagado el sol, ¿sí? Y por tanto ahora la Tierra se mueve sin ningún punto fijo de referencia y por tanto no hay un arriba, no hay un abajo, no hay la izquierda, la derecha, ¿sí? Hasta que no volvamos a poner un punto fijo absoluto de referencia alrededor del cual construir nuestras vidas, ¿no? Y esto, digamos, es el gran proyecto de Nietzsche de qué ponemos ahí. Y él lo que va a poner es la idea del superhombre y del eterno retorno. ¿El superhombre qué es? El superhombre es como ese ideal al que uno tiene que dar su propia vida para hacerlo realidad, ¿no? Es como la realización de las propias potencialidades humanas al máximo, ¿sí? Incluso, o sea, hay una discusión de hasta qué punto está hablando de, por ejemplo, una nueva especie, ¿sí? O sea, un nuevo ser humano completamente distinto, o realmente está hablando, no, de el mismo ser humano, la misma especie, pero llevada al máximo de sus capacidades, de una optimización al máximo. Pero física, mental, de valores, de todo. En todos los aspectos. Va a ser la mejor versión. Sí, exacto. De masivo, bro. Exacto. ¿No? O sea, sería como un... Exacto. Panza, burpee, masivo... Vale. Entonces él dice, bueno, pues hay que poner eso. Entonces ahora, si uno tiene el superhombre en el centro, pues es lo que decíamos antes también, ¿no? Tiene una dirección a la que construir su propia vida, ¿no? Pues claro, tiene un porqué. La dirección de voy a intentar realizar la mejor versión de no solamente del ser humano en general, sino también de mí mismo en mi propia vida, ¿no? Es decir, de intentar hacer el mejor podcast posible, en mi caso, intentar ser el mejor padre posible, intentar ser el mejor amigo... Sí, seguramente Nietzsche pues matizaría cosas de esas, porque yo no sé si él consideraría la paternidad como algo deseable, por ejemplo, Nietzsche. Yo no lo sé. Porque él tiene una visión nihilista, muy individualista de la persona. O sea, es una visión muy individualista del propio ser humano a veces, ¿no? Entonces, tiene también la idea del eterno retorno, que es básicamente la noción de que todas las cosas se van a repetir tal cual, ¿no? ¿Quiere Nietzsche que esto se entienda de modo literal? En plan, ¿literalmente va a suceder otra vez lo mismo?
Yo tengo mis dudas, yo creo que no. Yo creo que él se lo plantea más bien como una metáfora para tomarle el pulso a tu propia vida, ¿sabes? En plan... De hecho, él cuando plantea por primera vez la tesis del eterno retorno lo hace como un experimento mental. Dice, imagínate que un día se apareciera un espíritu y te revelara que toda tu vida va a volver a pasar tal y como la has vivido, al más mínimo detalle de todos los momentos de tu vida se va a repetir, ¿no? ¿Qué reacción tendrías, no? ¿Dirías, o sea, lo celebrarías o dirías esto es el infierno? ¿Sí? Entonces, es como para tomarle el pulso a tu vida. Si tú, ante la idea del eterno retorno, dices, ostras, qué palo, ¿sí? Estás viviendo mal, para Nietzsche, ¿sabes? Uh-huh. Si en cambio dices, qué bien, es que estás viviendo bien. O sea, para Nietzsche la idea es, uno tiene que conseguir vivir de tal manera que pueda querer que esa vida se vuelva a repetir infinitamente tal cual sin cambiar nada. ¿Sabes? En ese sentido, los amigos, bueno, no amigos no, el régimen, ¿no? Cogía estas dos máximas, sí, ¿no? El superhombre como... Superhombre, sobre todo la del superhombre. Como una raza... interpreta en un sentido muy racial. En un sentido racial, efectivamente. Y el eterno retorno también de las grandes repúblicas o las grandes hitos históricos, ¿no? de Alemania que volviesen a estar ahí. Sí. Es apasionante cómo todas estas ideas nos dan... Cada una nos dan mucho sentido para poder abordar problemas muy, muy, muy pequeños. Por eso al principio de la charla decíamos de las grandes preguntas y de las pequeñas, porque pequeño y grande, pues depende de cómo lo mires, ¿no? Es decir, el hecho del eterno retorno es conceptualmente es fantástico. Y dices, oye, pues a lo mejor me da la idea de que mi vida tiene que cambiar porque evidentemente no quiero que se repita así. Sí, yo creo que ese es el objetivo de Nietzsche, que tú te encuentres con ese pensamiento y te des cuenta de qué es lo que te genera. Y efectivamente, si te genera rechazo, pues a lo mejor es que tienes que cambiar algo de tu vida, porque si realmente estás viviendo una vida que no te gustaría volver a vivir, ostras, mejor cambia a tiempo, ¿sabes? Mejor cambia ahora que todavía tienes tiempo para seguir viviendo, ¿no? Y al revés, si estás viviendo una vida que te gustaría volver a vivirla, pues eso es una buena señal. Enric, vamos a por una de las charlas del momento, ¿no? Que es qué va a pasar en un futuro con la inteligencia artificial y cómo eso va a trastocarnos en el sentido de que, lo hablábamos antes de empezar el podcast, la tecnología la hemos entendido, o al menos puede ser una gran corriente de pensamiento que nos mejora la vida. Y en ningún caso hemos pensado que la tecnología, cuando salió la bomba atómica, pues pensamos que eso podía acabar con el planeta y con la humanidad, pero que la humanidad estaría por encima y no apretaría el botón, ¿no? E incluso ahora lo pensamos que los grandes malvados de la humanidad no van a apretar el botón porque si no sería el final. ¿Qué pasa conceptualmente, filosóficamente, cuando ya vemos que la tecnología da igual que nosotros no apretemos el botón, sino que la puede apretar ella sola? Ya. Este es otro gran tema que también yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, por ejemplo, con la inteligencia artificial. A mí me preocupa que, o sea, por un lado es realmente un desarrollo fascinante, abre muchísimas nuevas posibilidades y tal, pero creo que estamos ante una nueva forma de tecnología que, igual que los puntos positivos son muy potentes, pues tanto más son sus puntos negativos, ¿no? O el impacto negativo que puede llegar a tener en un plazo de tiempo cortísimo porque va progresando rapidísimamente, ¿no? Y progresa tan rápido que no nos da tiempo a hacer reglas para intentar encarrilar ese proceso hacia una dirección que hayamos escogido racionalmente, ¿sabes? Claro. Que ese es el problema también. Y el otro problema es que tampoco, digamos, la dirección que está tomando ese progreso tampoco ha sido decidida democráticamente, sino que está siendo orientada por, digamos, gente con unos intereses económicos muy concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me asusta mucho, una de las cosas que me asusta más es cuando veo el uso que la inteligencia artificial está teniendo como compañera, confidente, amiga, ¿sabes?
que es en plan, ostras, ojo, porque aquí lo que tenemos es el empresario de turno aprovechándose de la soledad de las personas, ¿sabes? Te estoy vendiendo una suscripción a un amigo que realmente no está ahí porque no hay nadie detrás, ¿no? Pero te tiene enganchado y mientras tanto yo voy chupando digamos, de los fondos que tú tengas, ¿no? Entonces, ostras, que tengas que tener una suscripción a tu pareja, a tu amigo, a tu no sé qué, pues me parece como complicado, sobre todo si encima no hay nadie detrás, ¿no? Que eso es como lo más impactante, que estás como hablando con alguien. No, perdón. Estás hablando, te parece que estás hablando con alguien, pero no estás hablando con nadie. Claro. Porque no hay nadie detrás. Eso es lo importante. Es una simulación de una persona, no es una persona de verdad, ¿no? Y tú antes que hablabas del abrirme un canal y ver que soy una persona, pero claro, aquí tú sabes exactamente que no es una persona, pero puedes llegar a sentir cosas como, por ejemplo, amistad, claro, incluso amor, incluso excitación sexual, o sea, cosas muy primarias, las puedes llegar a sentir con algo que racionalmente sabes que no existe. Claro, porque está hecho justamente para engañarte en ese sentido, ¿no? Entonces está diseñado específicamente para simular a la perfección ese tipo de relaciones. Pero ¿tú no crees que también puede haber un punto fantástico en el que yo ahora le digo a ChatGPT, eres Aristóteles? Y conversa conmigo como si fueras Aristóteles y le hago las grandes preguntas que pueda tener y que me responda Aristóteles. Sí, me lo he planteado. Perdón, porque, y por un lado, creo que puede tener aspectos positivos, pero por otro lado creo que los negativos, digamos, superan con creces los positivos, ¿no? Porque al final, ¿yo qué hago ahora si quiero entender a Aristóteles? Pues voy, me agarro, por ejemplo, la metafísica, la ética Nicómaco, tal, lo leo, voy a leer comentarios, voy a leer no sé qué y voy a intentar pensar para interpretar yo correctamente su pensamiento. ¿Sí? O tu profesor de filosofía. O lo que sea, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta qué punto ese proceso de pensamiento propio lo puede llegar a sustituir la inteligencia artificial. Y yo creo que aquí el problema es que el tipo de sustitución que te da la IA es tal que te da el resultado de manera inmediata sin necesidad de que tú pases por el proceso para llegar hasta ahí, ¿sabes? Y creo que ese es un problema porque al final a pensar, ¿cómo aprendemos? Aprendemos pensando, ¿sabes? Entonces, si a mí la inteligencia artificial me da ya el resultado directamente sin que yo haya pasado por el proceso para llegar hasta ahí, lo que me estoy perdiendo es todos los hábitos, todas las costumbres, todo el desarrollo interior, bueno, claro, ¿sí?, que me da hacer yo mi propio camino intelectual. Hay un experimento reciente, no sé si fue en Harvard, una universidad muy importante en Estados Unidos, en el que científicos, neurocirujanos, filósofos, sociólogos estudiaban, ¿no?, cómo el proceso de creación de, pues, por ejemplo, un libro en una persona o haciéndolo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces el proceso de creación de este libro genera en tu cabeza también unas redes neuronales y genera unas cosas en tu cabeza que son físicas que de la otra forma no las generas. Entonces el hecho de que tú decías del estudio, del procesamiento de la información, de cómo se asienta eso en tu memoria, eso si ya no lo hacemos, no lo haremos ya nunca más. Exacto. Sí, al final, y eso era también como lo esperable. O sea, está bien que tengamos estudios que nos digan, hey, está pasando esto. Pero también era un poco lo esperable, porque si tú lo piensas, por ejemplo, tú hiciste ciencias en el bachillerato. No, hice letras. Letras, vale, bueno. Yo hice ciencias y todavía me acuerdo de cuando nos enseñaron a hacer raíces cuadradas, en plan, a mano, ¿vale? Claro, en plan, que hacías la raíz cuadrada, no sé qué, tal, no sé cuál. Vale. Pero hoy no sabría hacerlo, ¿sí? Primero porque me metí en filosofía y tal, pero también porque incluso yo creo que si hubiera seguido en ciencias, pues al final
para hacer raíces cuadradas voy a agarro la calculadora y la calculadora me da el resultado que yo quiero y ya está, no paso por ese proceso. ¿Sí? Entonces, he perdido la capacidad de hacer raíces cuadradas a mano o mentalmente, precisamente porque la he subdelegado a una máquina. ¿Sí? Y eso, pues, si se trata de hacer raíces cuadradas, me da igual. ¿Sí? Me da igual poder hacer o no hacer raíces cuadradas a mano. Pero si yo lo que estoy subdelegando es el proceso de pensamiento mismo, ahí ya no me da igual. Porque lo que voy a terminar perdiendo es la capacidad de pensar yo por mí mismo, ¿sí? Y eso creo que sí que es mucho más importante, sobre todo si se lo estoy delegando a una máquina que tiene detrás intereses ocultos, que no son, digamos, que no están claros tampoco. Es un coste de oportunidad mucho mayor. Muchísimo. O sea, lo que estoy perdiendo, creo yo, que es mucho más de lo que gano. Porque, ¿qué es lo que gano al final? Vale, pues sí, me ha hecho un ensayo que en lugar de estar yo una semana haciéndolo, me lo ha hecho en 2 minutos. Y lo entrego y saco buena nota en clase. Vale. ¿Pero qué has perdido? Has perdido el puñetero proceso de aprendizaje, que era precisamente el motivo por el que tenías que hacerlo, ¿sabes? O sea, ganas el resultado, pero pierdes todo lo demás, ¿no? También los filósofos clásicos hacían una distinción entre 2 conceptos, ellos lo llamaban la poiesis y la praxis, ¿sí? Entonces, la poiesis es esa acción cuyo objetivo principal es externo, ¿sí? La carpintería, por ejemplo. Cuando yo hago una mesa, el objetivo principal de la carpintería es la mesa, ¿vale? Pero la praxis, lo importante de la praxis es el efecto no externo, sino interno, el efecto que tiene en mí mismo, ¿sí? Las capacidades que me permite desarrollar eso. Entonces, si yo me miro el aprendizaje como una actividad puramente productiva, de tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer un paper, tengo que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, lo que estoy perdiendo de vista son todos esos efectos internos que tiene el aprendizaje en mí mismo, ¿sí? Y claro, si yo lo que hago es agarrar un atajo desde donde yo estoy hasta el resultado, sin tener que pasar por el camino, me pierdo todas las cosas que gano en el camino, ¿sabes? Y pierdo la capacidad de pensar por mí mismo, porque como es una capacidad que ya no estoy ejerciendo, pues la pierdo, se me atrofia. ¿Y hay algún corriente filosófico actual que hable de todo esto, de la hipertecnificación de la sociedad, de estar en contra de ello? ¿Hay algún filósofo, no sé si nos puedes hablar de eso? Sí, a ver, ahora tendría que pensar exactamente un filósofo. Pero hay corrientes, ¿no? O sea, hay corrientes que han hablado de los efectos que puede tener la tecnología, pues eso, en la propia visión que tenemos nosotros de las personas, ¿no? O sea, hay corrientes ultra mega optimistas con la tecnología, que son, por ejemplo, las corrientes transhumanistas, en plan, nos va a transformar, vamos a vencer a la muerte, vamos a sobrepasar la propia condición humana, que también tienen un punto de tenebrosas también, ¿no? Porque a veces son, digamos, corrientes que están hablando de la propia condición humana como si fuera una enfermedad a superar por medio de la tecnología. Es el superhombre también, un poco, ¿no? Es una, digamos, visión tecnofílica del superhombre de Nietzsche. O sea, yo creo que Nietzsche no hubiera reconocido eso como una interpretación legítima de su pensamiento, pero es una interpretación de su pensamiento. O sea, implantarte un Neuralink de Elon Musk no es el superhombre. O sea, no es el superhombre de Nietzsche, pero es una visión que puede tener cierta familiaridad con esa idea de que es que la propia condición humana es algo a ser superado, ¿sí? Es algo a ser superado. Entonces, bueno, ¿es algo a ser superado realmente o simplemente es lo que tenemos y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir con ojo con esas cosas. Y luego también, obviamente, están las corrientes ultra mega pesimistas y ultra mega opuestas, que podríamos llamarlo como el extremo opuesto de la tecnofobia, que yo creo que tampoco hay que irse a ese extremo y es realmente muy difícil encontrar un filósofo actual que sea completamente tecnofóbico. Yo creo que quizás el filósofo más tecnofóbico que ha habido en la historia de la filosofía era Diógenes ¿cómo se...? No me acuerdo ahora de... Diógenes de Sinope, que vivía en un tonel, comía con las manos. Se cuenta que tenía un vaso para beber agua hasta que un día vio un niño que iba al río y tomaba el agua con las manos. Entonces tiró el vaso. Pero dice, este niño me ha demostrado que no lo necesito, ¿no?, para vivir. Entonces, ese sería seguramente el filósofo más tecnofóbico de la historia. Y yo creo que no ha habido nunca prácticamente nadie más como él, ¿no?
Pero yo creo que lo correcto es buscar una especie de término medio entre esos dos extremos y reconocer las cosas buenas que tiene la tecnología, pero también ser capaces de críticamente analizar sus puntos débiles y las cosas malas que puede llegar a producir, precisamente para buscar las maneras de evitarlo, ¿no? Uh-huh. El transhumanismo, hablábamos con Alex Uh-huh. en un podcast reciente, de ser algo prácticamente que no nos hemos enfrentado nunca la raza humana, ¿no? Incluso plantea otra pregunta, que es jugar a ser dioses. Vencer cosas que nunca se podían vencer a la muerte, la vida eterna. Todas estas cosas abren una tercera pata, ¿no? Una tercera vía que nunca se había planteado. O sea, la vida eterna la había resuelto la religión, a lo mejor, ¿no? Pero no desde un punto de vista humano. Sí. Claro, también ahí hay diferentes versiones de lo que significaría una vida eterna, ¿no? Está la versión de, nosotros vamos a conseguir curar la muerte hasta cierto punto médicamente, ¿no? Es decir, evitar que la gente nos muramos, ¿no? Bueno, está por ver si eso es una posibilidad real, ¿no? Y luego están las ideas que dicen, no, lo que vamos a hacer es, pues, cuando tú te mueras, pues subir todos tus escritos, tu diario, tus tweets, tus vídeos, tu contenido a una inteligencia artificial y eso será Uri Sabat, ¿sí? Y eso a mí me parece como completamente tenebroso también, en plan, pensar que eso va a ser realmente tú solamente porque simule, digamos, las respuestas que me podrías haber llegado a dar tú, ¿no? Pero si ahora nosotros conseguimos abstraernos de que esto es un móvil y realmente pensar que es nuestro amigo, nuestro psicólogo, nuestro confidente, si cuando nuestro padre no esté, hemos conseguido meter toda la información de nuestro padre y con un holograma sentarse después del curro y decirle, papá, ¿qué hago con esto? Y que tu padre te dé un consejo, a lo mejor nos aferraremos a eso también. Yo creo que sí, pero de nuevo volvemos a eso. Yo creo que el problema ahí es la explotación por intereses económicos de las partes más... La mercantilización de eso, sí, ¿no? Y las partes más dramáticas de la vida del ser humano, ¿no? O sea, primero eso no va a ser tu padre, va a ser una simulación de tu padre. Entonces, ¿hasta qué punto es sano que uno viva como convencido o viva inmerso en esa simulación hasta el punto de convencerse de que realmente mi padre sigue aquí, ¿no? Y no has pasado por el proceso de aceptar que eso ya no es así, ¿no? ¿Hasta qué punto es sano eso, no? Y luego está el tema de la, bueno, pues eso, de la explotación económica de ese tipo de debilidades, ¿no? De las personas. ¿Hay filosofía en tu nevera? Un libro de Enric Gel. Enric Gel. ¿Cómo? Me da igual. Vale. O sea, en catalán es Gel, sí. Pero la verdad es que me da igual. Vale. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es la realidad? ¿Soy libre? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y si no tiene sentido, ¿vale la pena vivirla? ¿Cómo puedo comprender este mundo loco? Y por cierto, ¿qué venía a buscar a la nevera? Grandes preguntas, realidades también muy cotidianas. Gracias por venir, Enric. Ha sido un placer hablar contigo. Espero estar más en contacto contigo, que vengas más, incluso también con Javi, que es un gran amigo del podcast y que la gente haya disfrutado tanto como yo esta charla. Si tienes algo más que decir, yo os digo que os suscribáis a su canal, como quieras. Pues nada más, Uri, de verdad, muchas gracias por la invitación. He disfrutado mucho la conversación. Espero que se repita. Ojalá podamos hacer también algo, digamos, pues con Javi o con Alex o lo que sea, que eso estaría muy, muy chulo. Total. Y estamos en contacto y pues para gente que le haya interesado la filosofía o esta conversación, que le echen un ojo a mi canal, que le echen un ojo a mi libro y que no se olviden de pensar, sobre todo en este momento histórico que es muy importante. Fantástico. Enric, gracias por venir. Muchas gracias, Uri.